Al abrirse las páginas del Nuevo Testamento pronto se hace evidente que hayan cambiado muchas cosas desde el cierre del Antiguo Testamento. Sería un error suponer que el mundo en que vivieron Jesús, los apóstoles es el mismo en el que vivieron Nehemías y Malaquías. Las cosas eran muy distintas. Por eso es importante observar alguno de estos cambios antes de introducirnos en un estudio del Nuevo Testamento. El fin del Antiguo Testamento registró los fracasos espirituales de la nación de Israel. Esta violó en repetidas ocasiones los mandamientos de Dios hasta que Dios disciplinó a su pueblo enviándolos al cautiverio en Babilonia. Después de 70 años de cautiverio, Dios permitió que su pueblo volviera a su tierra y que volviera a funcionar como nación. Hombres como Esdras, Nehemías, Ageo, Malaquías fueron instruidos para este regreso y restauración. Sin embargo, al llegar al Antiguo Testamento a su cierre en el libro histórico de Nehemías y el profético de Malaquías, otra vez comenzó a deteriorarse la vida espiritual de Israel. La última palabra de Dios por medio del profeta Malaquías fue primeramente una reprensión por la pecaminosidad de Israel. Pero en este mensaje se incluía la promesa de que el Señor y su mensajero vendrían un día. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y Malaquías capítulo 4, versículos del 5 al 6. Esta promesa no se iba a cumplir hasta que al cabo de 400 años apareciese Juan el Bautista, el mensajero anunciando la venida de Jesucristo. El período intertestamentario. El tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es a menudo llamado los 400 años de silencio. Esta designación es cierta solo con respecto a la voz de Dios. No hubo ninguna escritura, ni vino revelación directa por medio de profetas. No fueron silenciosos en el sentido de que no poseamos información acerca de aquel período. Muchas veces sucedieron durante aquellos siglos quedando bien documentados y aquellos acontecimientos afectaron la vida de los tiempos del Nuevo Testamento. Por ello es necesario investigar brevemente el período intertestamentario. El fondo histórico del Nuevo Testamento. El período persa que fue de 1539 a 331 a.C. El Estado judío independiente llegó a su fin cuando los ejércitos de Nabucodonosor de Babilonia invadieron Judá en el 605 a.C. Durante unos 20 años después de esto, los judíos tuvieron todavía rey, pero estaba claramente sometido a la autoridad de los babilonios. En el 586 a.C., los judíos intentaron rebelarse contra Babilonia, pero fracasaron en su intento. Esto resultó la destrucción de la ciudad de Jerusalén, en el saqueo e incendio del templo, y en la deportación de muchos a Babilonia. Y durante los siguientes 50 años, los judíos permanecieron bajo el dominio de los babilonios. Segunda de Reyes capítulo 24 versículo 1 al capítulo 25 versículo 30. Los judíos quedaron bajo el control persa cuando los persas y sus aliados arrebataron el dominio mundial a los babilonios en el 539 a.C. Bajo los persas, los judíos fueron tratados bastante bien. Parece que gozaron del favor de los persas, quizá porque ambos pueblos eran monoteístas. Ciro, rey de Persa, permitió a los judíos volver a su propia tierra y les dio permiso para reconstruir el templo de Jerusalén. Esdras capítulo 1 versículo 1 al 4. Con el aliento de las profetas Ageo y Zacarías, se vencieron la oposición y los problemas. Y el templo fue acabado en el 516 a.C. Esdras capítulo 1 versículo 5 al capítulo 6 versículo 22. Más tarde, bajo el liderazgo de Esdras 458 a.C. y Nehemías 444 a.C., otros volvieron y reconstruyeron las murallas de Jerusalén. Aquellos líderes ayudados por el profeta Malaquías intentaron llevar a cabo una reforma moral y espiritual. Aunque no tuvieron un éxito total en sus esfuerzos, sí que impactaron a la nación de Israel a lo largo del período intertestamentario. Elevaron la palabra de Dios a nuevas alturas de importancia y aplicaron de manera estricta los principios de la ley y la vida diaria. Así que aunque la mayoría de los judíos apartó de la ley de Dios, durante aquellos siglos, algunos se aferraron firmemente a la palabra de Dios, rehusando contemporizar con las influencias paganas. Alejandro Magno accedió el poder y acaudilló su ejército griego a una victoria rápida y total sobre los persas. Después de haber derrotado a los persas en Asia Menor, se precipitó a Palestina y los judíos se encontraron con un nuevo amo. Los judíos no resistieron a Alejandro cuando llegó a él y a su vez los trató bien. La conquista de Alejandro llevó a la rápida y profunda expansión del helenismo, la cultura griega. Esta cultura llegó a impregnar la vida de todas partes, incluyendo Palestina.
La lengua griega vino a ser la lengua común del comercio y de la diplomacia. Y para los tiempos del Nuevo Testamento era la lengua del hombre de la calle. Este factor de la existencia de una lengua casi universal iba a tener un impacto significativo en la rápida expansión del Evangelio de Jesucristo en los tiempos del Nuevo Testamento. Con la temprana muerte de Alejandro a la edad de 33 años, en el 323 a.C., su inmenso imperio se dividió en 4 partes. Debido a que Alejandro no tenía un heredero suficientemente mayor para tomar un trono, 4 de sus generales se dividieron finalmente el imperio. De los 4 solo 2, Ptolomeo y Seleuco, son importantes para nuestro estudio del trasfondo del Nuevo Testamento. El imperio de Ptolomeo se centró en Egipto, mientras el Seleuco se centró en Siria. Los Ptolomeos en 1321 al 198 a.C. Cuando tuvo lugar la división del imperio de Alejandro de la tierra de los judíos, vino a formar parte del imperio de Ptolomeo. Ellos controlaron a los judíos durante más de un siglo. Por lo general, los judíos vivieron vidas tranquilas y prósperas durante este periodo. Aunque tenían algunas guerras periódicas entre los Ptolomeos y los seleucidas, esto transformó a Palestina en una zona de guerra, lo que tuvo como resultado algunos daños y la economía judía. Pero incluso en esta situación, los judíos eran a menudo tratados de manera favorable porque ambos lados estaban deseosos de tener el apoyo de los judíos. Durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo 285 al 247 a.C., tuvo lugar un acontecimiento importante. Este hizo que eruditos judíos tradujeran el Antiguo Testamento hebreo al griego para poder suplir la necesidad de los judíos que se habían criado en la cultura griega. Habían muchos judíos que habían nacido y se habían criado en Alejandría, en Egipto. Comprendían el griego mucho mejor que el hebreo. Esta versión, que se llama la Septuaginta, vino a ser un documento significativo para la comunidad judía que vivía fuera de Palestina. Y posteriormente vino a ser la Biblia de la Iglesia primitiva. Los seleucidas de 198 al 143 a.C. Las guerras y las intrigas caracterizan gran parte de la relación que existió entre los Ptolomeos y los seleucidas. En 198 a.C., Antíoco III de Siria, con la ayuda de una potente facción judía, derrotó a los Ptolomeos y los llevó de nuevo a Egipto. Con la victoria de Antíoco III, el helenismo barrió la tierra de Palestina. El avance del helenismo prosiguió bajo Antíoco IV Epífanes. No solo promovió el helenismo entre los judíos, sino que también atacó la región y la cultura judía. El rey sirio Antíoco IV Epífanes gobernó desde 175 hasta 163 a.C. Sustituyó al sumo sacerdote judío Onías III, por su hermano Jasón, un helenizador que transformó Jerusalén en una ciudad griega. Se construyó un gimnasio con una pista de carreras junto a él, donde muchachos judíos ejercitaban desnudos a la manera griega, para escándalo de judíos piadosos. La carrera en las pistas se iniciaban con invocaciones a las deidades paganas. Incluso sacerdotes judíos asistieron a estos acontecimientos helenistas, incluida la asistencia a los teatros griegos. La adopción del vestido griego. La cirugía para eliminar las marcas de la circuncisión. Y el cambio de los nombres hebreos por griegos. El templo fue despojado de sus tesoros y convertido en santuario de Zeus olímpico. El 15 de diciembre del año 168 a.C. se colocó en el altar del templo una imagen de ese dios y 10 días más tarde le sacrificó un cerdo. Surgían altares paganos por todo el país y se hizo obligatorio la observación de las fiestas de los gentiles. Los judíos fueron proscritos totalmente. La pena de muerte se aplicaba a los que tenían o leían la Torá. Le prohibieron la guarda el sábado y la circuncisión. Hasta el punto llegó la maldad de Antíoco IV, que es usado en la Biblia como la imagen de Anticristo que aparecerá en los tiempos del fin. Esta situación era naturalmente intolerante para los judíos piadosos consagrados a la ley de Dios. Era inevitable la rebelión contra los seleucidas de Siria. Comenzó la revuelta cuando un destacado sacerdote llamado Matatías en la ciudad de Modín desafió a un oficial sirio que acudió a Modín a imponer un sacrificio pagano. El valiente Matatías no solo rehusó obedecer al representante del rey, sino que se opuso a tal sacrificio, dando muerte a un judío que pasó a ofrecer el sacrificio. Apenas había terminado de hablar, en presencia de todos se acercó un judío para quemar el incienso en el altar que había en Modín, según el decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó hasta estremecerse y, llevado de justa indignación, fue corriendo y lo degolló sobre el altar.
Al mismo tiempo mató al enviado del rey, que obligaba a sacrificar y destruir el altar, así mostró su celo por la ley. Matatías, consciente de la gravedad de sus acciones, huyó a los montes con 5 hijos y otros judíos piadosos. Matatías murió pronto. El movimiento fue conducido por su hijo Judas, conocido como Macabeo, que significa el martillo. Los rebeldes consiguieron grandes éxitos bajo el caudillaje de Judas. Inicialmente los judíos emprendieron una guerra de guerrillas, siendo casi imposible para los ejércitos de Antíoco IV someterlos. Estas victorias fueron logradas por Judas con fuerzas enormemente inferiores, debido a su estrategia y a su entusiasmo religioso. 3 años después que Antíoco IV hubiese profanado el templo, en Jerusalén, Judas y sus fuerzas derrotaron totalmente a los sirios y pudieron reconquistar Jerusalén y purificar y volver a dedicar el templo, diciembre 165 a.C. Finalmente 143 a.C. se logró la paz con los sirios y los judíos quedaron independizados de ellos. Simón, hermano de Judas, fue el primer gobernante del Estado judío independiente. Obsérvese que el término asmoneo se deriva del nombre de la familia de Matatías, Asmón. Simón fue declarado sumo sacerdote dirigente civil de los judíos todo el tiempo que viviese. Esta acción trajo un nuevo poder al oficial del sumo sacerdote por cuanto él se encargaba tanto la autoridad religiosa como la civil. Este mayor poder en el oficio de sus sumos sacerdotes se hace patente en los días de Cristo en los apóstoles. El reinado de Simón fue breve pero beneficioso para los judíos. Se negoció un tratado con Roma confirmando que reconocía la independencia del Estado judío y recomendándolo a la amistad de los súbditos y los aliados de Roma. Las condiciones económicas mejoraron, se administró justicia sin trabas y la vida religiosa judía volvió a surgir. Desafortunadamente, mucha parte del período de los asmoneos se caracterizó por luchas y peleas por el poder. Había varias facciones dentro del Estado judío que tenían perspectivas muy distintas y la tendencia continua a la división estaba presente. Simón y sus 2 hijos fueron asesinados por otro hijo. Juan Hircano llegó a ser el gobernante político religioso. Hizo mucho para promover el poder y la posición del nuevo Estado judío. Era un líder y militar, capaz de conquistar territorios que habían pertenecido a los judíos en el pasado. Consiguió derrotar a los sirios, samaritanos y idumeos. En muchas maneras, aquellos fueron días grandes para los judíos, pero no todo lo que hacía Juan Hircano era bien considerado por el pueblo y las diferencias llevaron a luchas y más adelante a una guerra civil. Por ejemplo, él hizo una alianza con Roma. Aquella alianza fue considerada por los separatistas como un acomodo de su fe y de sus convicciones religiosas. A raíz de ello emergió el partido de los fariseos. Además, Hircano forzó la conversión de los idumeos al judaísmo, lo que fue considerado como una contaminación de la especial relación del pacto de los judíos con Dios. Además, muchos de los judíos rehusaron aceptar las pretensiones sacerdotales de los asmoneos. Sabiendo que no eran descendientes de Aarón, también es probable que Juan Hircano quisiera ser considerado como rey, a pesar que no era de la línea de David. Estas cuestiones no desaparecieron con su muerte en el 106 a.C. Las luchas intestinas llegaron a formar parte de la vida del nuevo Estado judío hasta que llegaron a su punto culminante en el 63 a.C. Aquel año intervino el ejército de Roma en una guerra civil y estaba siendo liberado entre 2 miembros de la dinastía asmonea. El ejército romano impuso la paz en aquella situación, pero con la llegada del ejército de Roma llegó también la dominación romana. El gobierno de Roma comenzó con la intervención romana en la guerra civil judía en el 63 a.C. En aquel tiempo, Roma estableció a Juan Hircano II como rey, pero quedó sujeto a Roma. Quedó claro que el poder verdadero residía en Roma. Subió en el favor de Roma. Pudo situar a sus hijos en posiciones de poder en Palestina. Uno de sus hijos era Herodes el Grande. Llegaría finalmente a ser declarado rey y hacer el poder dominante en Palestina. Gobernó del 37 al 4 a.C. Herodes el Grande fue un hombre de grandes capacidades pero también muy malvado. La historia del surgimiento del reino de Herodes constituyó un drama de extraordinarios movimientos de mezquindad política, acompañados con una sucesión de crímenes atroces surgiendo de los celos, mayormente dentro del corazón de Herodes dirigidos contra su propia familia. Con una extraordinaria habilidad, se ganó y conservó el favor de los sucesivos emperadores romanos, sacrificando todos los escrúpulos para conseguirlo. Su reinado fue una sucesión de crímenes monstruosos hasta la muerte.
La vida y el gobierno de Herodes el Grande nos lleva a los días del Nuevo Testamento. Por cuanto uno de sus últimos crímenes monstruosos fue el asesinato de los niños pequeños de Belén. Queda registrado en el Evangelio de Mateo. La familia de Herodes siguió desempeñando un importante papel en los días de Cristo y de la Iglesia primitiva. Pueden ver una tabla donde se aprecia la relación de los miembros de la familia de Herodes que aparecen en el Nuevo Testamento. El trasfondo religioso del Nuevo Testamento. Así como hay muchos grandes sistemas religiosos e ideas en la sociedad moderna así sucesiva en los días del Imperio Romano. Cristo, los apóstoles y la Iglesia primitiva confrontaron una amplia gama de religiones y filosofía. Se precisa en una breve explicación de las mismas a fin de tener cierta conciencia en el contexto espiritual en que vivieron y ministraron el Señor Jesús y los apóstoles. El panteón grecorromano. Al extenderse el Imperio Romano se dio un mayor contacto y la asimilación de la cultura y religión griega. Muchos dioses y diosas de Roma fueron pronto identificados con los dioses y diosas del panteón griego. Por ejemplo, Venus, la diosa romana del amor, fue también identificada con la diosa griega del amor Afrodita. Marte era Ares. Diana era Artemisa, Júpiter era Zeus y así. En la época del Nuevo Testamento el culto de aquella hueste de dioses y diosas estaban en decadencia. Las luchas por el poder, las intrigas, la inmoralidad de aquellos dioses junto con su evidente incapacidad de ayudar a sus adoradores, llevó a esta decadencia de la fe, las gentes del imperio. Todo el sistema de deidades era desafiado y encarnecido por muchos filósofos y maestros. Sin embargo, había todavía los que se adherían a los viejos dioses y los adoraban. Pero la vitalidad y el número de oradores estaba claramente en disminución para el tiempo en que la Iglesia penetró en el mundo romano. En el Nuevo Testamento hay varios lugares en que se ve el panteón grecorromano. En Hechos 14 Pablo y Bernabé sanaron a un cojo y fueron inmediatamente identificados por los sacerdotes locales como los dioses Hermes, Mercurio, y Zeus, Júpiter. Hechos 19 registra la manifestación tumultuosa, sin freno de los seguidores de la diosa Diana Artemisa, y uno de los famosos sermones de Pablo fue pronunciado en la colina de Marte, Ares, que tenía este nombre por un dios destacado en el panteón. Mucho antes que Roma surgiese como gobernante del mundo. Las naciones habían exaltado a sus gobernantes al puesto de deidad. Debido a que aquellas antiguas naciones eran politeístas, no era un gran problema en añadir uno más a un grupo de dioses existentes. De modo que el culto imperial de Roma no era cosa singular. Al principio los emperadores romanos eran deificados después de su muerte por el Senado romano. Pero en el siglo I después de Cristo hubo algunos como Nerón, que reclamaron esta posición en vida. Es necesario decir que los cristianos no estaban dispuestos a adorar a los emperadores, ni vivos, ni muertos. Y ese rechazo precipitó la persecución contra la Iglesia. Para los romanos no se trataba de una cuestión meramente religiosa, sino también patriótica. La aparente falta de adhesión a Roma por parte de los cristianos atrajo la ira de Roma contra muchas de ellos. Había en el Imperio Romano una gran variedad de religiones orientadas a la experiencia que caen bajo el encabezamiento de religiones de misterio. Estas religiones de misterio reciben este nombre porque prometían una unión mística con alguna deidad. Para los iniciados, que aprendiesen los secretos de aquella religión. En comparación al culto del emperador, o a la religión tradicional del panteón. Estas religiones ofrecían una fe más personal y experimental al pueblo y apelaban a las emociones más que la voluntad o el intelecto, enfatizaba experiencia de éxtasis más que de la enseñanza. Las enseñanzas que habían eran a menudo vagas y sumamente simbólicas. Aunque había una variedad de tradiciones del misterio, había un énfasis común. Los adherentes entraban en una unión con un dios por medio de ritos secretos que solo conocían los miembros de la hermandad. Esta unión con la deidad garantiza la inmortalidad de los adoradores. Los misterios también incluían unos ritos iniciadores secretos. Y otros, involucrando lavamientos ceremoniales, rozamiento con sangre, medios sacramentales, embriaguez, frenesí emocional y unos ceremoniales imponentes, mientras que los devotos entraban en comunión con la deidad. La igualdad social entre los misterios había ayudado a hacerlos atractivos. Hay una discusión continuada entre los eruditos del Nuevo Testamento acerca de la influencia de las religiones de misterio en la Iglesia. Aunque en el Nuevo Testamento no se hace referencia directa de la misma, algunos creen que el apóstol Pablo puede haber empleado alguna de su terminología para comunicarse de manera más eficaz con las gentes del Imperio Romano. Es probable que algunas enseñanzas de las religiones del misterio haya sido tomada del cristianismo.
El gnosticismo. El nombre proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. La salvación podía lograrse obteniendo cierto conocimiento. Esta filosofía se basaba en el dualismo de Platón, que enseñaba que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Dios, decían los gnósticos, era demasiado grande y demasiado santo para haber creado el mundo material, como con tanto contenido de bajeza y corrupción. Los gnósticos enseñaban que la suprema deidad había precedido por una serie de sucesivas emanaciones, cada una de las cuales era inferior a aquella de la cual procedía, hasta que finalmente la última de estas emanaciones, o aeones como ellos lo llamaban, creó el mundo. De este modo la materia se equiparaba con el mal. Si el hombre deseaba obtener salvación, podría lograrlo renunciando al mundo material y buscando el invisible. Esta búsqueda era grandemente ayudada por los maestros gnósticos. El gnosticismo engendró dos aplicaciones divergentes en las vidas prácticas, diarias, de la gente. En primer lugar, el ascetismo o la severa supresión de apetitos y deseos carnales. Algunos vivían la vida tratando de restringir y controlar los deseos del cuerpo material. Una segunda aplicación en esta filosofía fue libertinaje, en la que otro grupo, creyendo que el cuerpo material era malo y no susceptible de salvación, vivía gratificando los deseos y los apetitos del cuerpo, razonaban que debido a que solo el espíritu podía salvarse, lo que uno hiciese con el cuerpo material, fundamentalmente carecía de importancia, así que se lanzaban a la autogratificación. Aunque el gnosticismo plenamente desarrollado, no apareció hasta el siglo II después de Cristo. Unas primeras formas estaban presentes en el siglo I. Muchos académicos creen que los libros neotestamentarios de Colosenses y I de Juan fueron escritos, en parte, para refutar esta emergente filosofía. Otras filosofías. Además del gnosticismo, existían en tiempos del Nuevo Testamento muchas de otras filosofías. Hechos capítulo 17, versículo 21, revela que la filosofía era una pasión de muchos y que algo nuevo atraía siempre mucho interés. Uno solo puede imaginarse todas las nuevas ideas que maestros y filósofos ambulantes inventaban para satisfacer este apetito por nuevas comprensiones de la vida. Junto con las llamadas nuevas ideas, había una perspectiva filosófica básicas presentes durante el tiempo del Nuevo Testamento. Estas las recapitula de manera satisfactoria Robert Gundry. El estamento académico se volvía a formas más puras de la filosofía. El epicureísmo enseñaba que el placer no necesariamente sensual era el principal bien de la vida. El estoicismo señala aceptación como un deber de la suerte de uno, determinada por una razón impersonal que rige el universo y de la que todos los hombres forman parte. Los cínicos consideraban que la virtud suprema era una vida sencilla y despreocupada, rechazada toda la popular prosecución de la comodidad, de la abundancia y del prestigio social. Los escépticos eran relativistas que rechazaban la creencia en nada absoluto y que sucumbían a la duda y a la conformidad, a las costumbres dominantes. Pero estas y otras filosofías no determinaban la vida de mucha gente por lo general. Las masas se caracterizan por la superstición y el sincretismo. Así el cristianismo entre un mundo confuso en lo religioso y lo filosófico. Prevalecían las tinieblas y la desesperanza. Estas filosofías fracasaron porque no comprendían en realidad la verdadera naturaleza del hombre, que fue creado a imagen de Dios, pero caído. Tampoco comprendía la naturaleza de Dios, creador, uno y único.